Prefacio del libro Para ser novelista, de John Garner. Doy por supuesto que cualquiera que eche una ojeada a este prefacio para ver si vale la pena o no comprar el libro, o llevárselo de la biblioteca, o robarlo, ni hablar, lo hace por una de las dos razones siguientes. O bien el lector es un novelista principiante que quiere saber si el libro tiene visos de serle útil, o se trata de un profesor de literatura que espera averiguar sin demasiado esfuerzo con qué clase de timo apuntan esta vez a su blanco preferido, quienes viven de predicar la autodidáctica. Es cierto que la mayoría de libros para escritores principiantes no son muy buenos, incluso los escritos con la mejor intención. Y no hay duda de que éste, como otros, tendrá sus defectos. Permítaseme exponer aquí cómo y por qué lo he escrito y qué pretendo con ello. Después de más de 20 años de dar lecturas y conferencias y de visitar asiduamente las clases de literatura creativa, ya sé que debo esperar que me pregunten en el inevitable turno de preguntas, cosas que a primera vista parecen de mera cortesía. ¿Escribe con lápiz, con bolígrafo o con máquina de escribir? Cuestiones profesorales y cargadas de interés profesional. Considera importante que el futuro novelista tenga un conocimiento amplio de los clásicos, y otras tímidas y serias, hechas como si fueran cuestiones de vida o muerte, lo que podrían muy bien ser para quien las pregunta, tales como ¿cómo puedo saber si soy o no escritor? Este libro reúne las respuestas a las preguntas que considero serias, incluidas algunas que considero más serias de lo que puedan parecer al principio. Respondo a cada pregunta directa y también discursivamente, intentando cubrir todos sus aspectos, incluidos aquellos que quien la hace quizá haya dado a entender, a pesar de no haberlos expresado con palabras. Me he dado cuenta de que algunos escritores parten de la premisa de que toda pregunta que se les hace en un salón de conferencias o en una clase es esencialmente frívola, que se formula a fin de atraer la atención o de halagar al conferenciante y evitar tiempos muertos, o simplemente por puro capricho. Yo intento avanzar en la dirección opuesta. Yo parto de la premisa de que las personas, en las clases, las salas de conferencias y en todas partes, son más listas y nobles de lo que creen los misántropos. Dudo que aquellos cuyo interés en escribir novelas no sea auténtico se molesten en leer este libro, y confío en que quien esté verdaderamente interesado en escribir me perdone si sobre algún tema digo más de lo necesario, y se haga cargo de que mi propósito es que este libro sea útil y completo. Todo lo que digo es, naturalmente, mi opinión de escritor, opinión basada en años de escribir, leer, enseñar, editar y conversar con escritores amigos míos, pero no deja de ser una opinión, ya que en el arte no hay hechos demostrables como en la geometría o en la física. Y por esta razón puede ocurrir que parte de lo que diga les parezca a algunos lectores fuera de lugar y hasta ofensivo. Hay cuestiones, por ejemplo, los talleres de literatura, acerca de las cuales uno se ve tentado de moderarse o contentarse con dar respuestas simples. Pero es que tomo como lector principal de este libro al aspirante serio que quiere la verdad estricta, tal como yo la percibo, a fin de poder planear su vida de forma que resulte beneficiosa para su arte, de evitar caminos erróneos en lo referente a técnica, teoría y aptitud, y de llegar a ser un maestro de su oficio tan rápida y eficazmente como pueda. Este libro es, en cierto sentido, elitista. Con esto no quiero decir que lo haya escrito para ese novelista tan especial que desea llegar únicamente a un reducido círculo de lectores refinados, instruidos y sutiles,
aunque a tal escritor le recomendaría el libro como ayuda y como argumento a favor de la moderación. El elitismo a que me refiero es más comedido, más de clase media. Escribo no para los que desean publicar a toda costa, sino para los que quieren llegar a hacerlo con algo de lo que sentirse orgullosos. Ficción seria, honrada, novelas que los lectores descubren que disfrutan leyéndolas más de una vez. Ficción con visos de perdurar. La destreza, la manera de hacer de quienes eluden el efectismo fácil, no toman atajos y se esfuerzan por no engañar nunca, ni siquiera acerca de las cuestiones más triviales, como, por ejemplo, ¿qué objeto concreto escogería un hombre encolerizado para arrojarlo contra la pared? O si determinado personaje diría no, o el más rotundo ni hablar. En resumen, esa destreza entre cuyos méritos está el esmero, que demuestra, proporciona placer y produce la sensación de que la vida vale la pena vivirla, no solo al lector, sino también al escritor. Este libro es para el novelista que ya ha llegado a la conclusión de que es mucho más satisfactorio escribir bien que escribir solo lo suficientemente bien como para poder llegar a publicar. Este no es esencialmente un libro que hable de oficio, aunque contenga algún que otro consejo al respecto. No es que desapruebe tales libros o crea que no puedan escribirse buenos libros sobre dicho tema. Es más, yo mismo he escrito uno y lo empleo en mis clases y lo corrijo y lo amplío de año en año con la esperanza de que algún día me parezca digno de ser dado a conocer. Pero el objeto del presente libro es más elevado y también más humilde. Mi intención es hablar de las preocupaciones del novelista principiante y librarle de ellas en la medida de lo posible. Intentar ayudar al novelista primerizo a superar sus problemas puede parecer al principio un objetivo bastante tonto, pero el recuerdo de mis propios años de aprendizaje y mi experiencia con otros aspirantes a escritores apunta a que no es así. El joven novelista tiene la sensación de que el mundo entero se ha confabulado en contra suya. Cuando alguien manifiesta su intención de llegar a ser médico o ingeniero electrónico o guardabosque, no se ve inmediatamente bombardeado por bienintencionadas exhortaciones encaminadas a hacerle ver lo impráctico de su ambición, lo inasequible de la misma, el despilfarro de tiempo e inteligencia que constituye. Adelante, inténtalo, decimos, pensando para nosotros. Si no consigue llegar a médico, siempre se puede quedar en osteópata. Quienes enseñan a escribir, por otro lado, y quienes escriben libros sobre el tema, y no digamos los amigos, los parientes y los propios escritores, se apresuran a señalar las escasísimas probabilidades, con su consiguiente disminución, que tiene cualquiera, siempre, en cualquier parte, de convertirse en un escritor de éxito. Para escribir hace falta un don especial, dicen, cosa no estrictamente cierta. El mercado literario empeora cada año. Falso en buena medida, o te vas a morir de hambre, puede ser. Y este desaliento que tanto se prestan a ofrecer los demás es lo de menos. Escribir una novela lleva muchísimo tiempo, al menos para la mayoría, y es algo que pone a prueba la mente del escritor y puede llegar a desquiciarla. Día tras día, años tras año, el novelista se pregunta si no estará engañándose. Se pregunta por qué se escriben novelas, esos largos y minuciosos estudios de las esperanzas, alegrías y desgracias de seres que, en sentido estricto, no existen. El escritor puede ver socavado su ánimo por una progresiva misantropía, mientras su mujer o marido da muestras crecientes de mal humor o desconcierto. Los imbéciles que escriben para la televisión ganan dinero a manos llenas, mientras el novelista, ese santo entre los mortales,
se emplea en una gasolinera, hace de mecanógrafo o vende seguros de vida para ganar el pan de sus hijos. También puede caer en el alcoholismo, el primer gaje del oficio. Casi nadie alude al hecho de que para cierta clase de personas no hay nada más placentero o satisfactorio que la vida del novelista, sino por su recompensa económica, sí por otras, de que no hace falta convertirse en un misántropo o en un borracho, de que, en realidad, se puede llegar a ser médico, ingeniero o guardabosque con más o menos fortuna, incluso escoger la denostada profesión de ama de casa y ser al mismo tiempo novelista. Al menos muchos novelistas, excepcionales y corrientes, lo han hecho así. Este libro pretende tranquilizar con honradez, exponiendo llanamente, en primer lugar, lo que es la vida del novelista, en segundo, aquello de lo que éste debe guardarse, en su mundo interior y en el exterior, y por último, lo que cabe que espere y lo que en general no debe esperar. Es un libro que alaba el hecho de escribir novelas y anima al lector o lectora a intentarlo si en serio está dispuesto a ello. Lo peor que puede ocurrirle al escritor que lo intenta y fracasa, a menos que se haya formado ideas jactanciosas o místicas acerca de lo que es ser novelista, es que descubra que, para él, la escritura no es lo que más alegría y satisfacción le proporciona. Hay más fracasos entre quienes aspiran a ser brillantes hombres de negocios que entre quienes quieren ser artistas.